¿qué? Sustituir o pasar la señal a otra neurona. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el estímulo que está siendo recogido se pasa a otras neuronas para que la procesen mejor. Entonces, como que se releva esa señal. Por eso que muchas de las señales en el sistema nervioso ya experimenta señales de relevo. Ya de relevo. ¿Estamos? Bien. Por favor, es importante de que aprendamos esto. Seguimos. ¿Podría explicar una vez más, por favor, lo del relevo? O sea, Ya, del muy bien. procesamiento se pasa a la transmisión y en la transmisión ocurre un relevo. No digo que es. ¿Son de las mismas señales, de divergente y convergente, pueden hacer relevo? Pueden hacer relevo. O sea, el relevo significa pasar la señal a otra neurona. Hace sinapsis. ¿Qué? Hacer sinapsis, claro, pero sinapsis a otra. O sea, relevar es como sustituir. Escúchame bien. ¿Qué pasaría si estamos corriendo? Han de ver las pruebas de relevo. Pero yo ya no quiero correr el circuito, pero te toca a vos, entonces tú me relevas, ¿no? Tú haces lo mismo que yo, pero lo vas a hacer de otra manera, no sé, correr, ¿no? Relevar quiere decir pasar el estímulo a otra neurona que haga lo mismo, ¿ya? Hacer sinapsis, de hecho de hacer sinapsis, ¿no? O sea, hacer lo mismo sinapsis, ¿ya? Eso es el relevo, ese es el fenómeno, precisamente, ese fenómeno de relevo, ¿ya? Bien, entonces ahí están estoy hablando de las características de los receptores y de las características de la transmisión nerviosa, ¿ya? Bien, entonces experimentan fenómenos de divergencia, convergencia, relevo, etcétera, etcétera. Ahora, yo necesito que entiendan que las señales de todos estos receptores y de todos estos circuitos no siempre son excitadores, cuidado, no siempre son excitadores. También son inhibidores. O sea, no creas que todo es excitar, también es inhibir. También es inhibir. Entonces, cuidado que creas que todo es excitar. No, es inhibición, ya vas a entender también eso. Bien, seguiremos. Ahora, ¿sí? Otro fenómeno que es interesante y que necesito que entiendas, ¿ya? Resulta que muchas de las señales también se procesan de otra manera. Y ese procesamiento es de circuitos, así se llaman, circuitos reverberantes. No me he equivocado, está con B chica, sí debe ser con B chica, no me he equivocado, ¿ya? De circuitos reverberantes. O, si quieren tomarlo, los que no entienden qué es reverberante, circuitos oscilatorios. ¿Ya? ¿Qué característica tienen estos circuitos reverberantes u oscilatorios? Para que me entiendas, lastimosamente el libro no le dice muy claro esto, ni no se los explica en lo que ustedes conocen en su idioma, entre comillas, ¿sí? Estos circuitos reverberantes u oscilatorios, o sea, es lo mismo, ¿ya? Son estos circuitos tipo, no he dicho igual, tipo marcapaso. ¿Qué es el tipo marcapaso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo entenderías un circuito tipo marcapaso? ¿Cómo lo entiendes? ¿Ya? Que se estimula, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende. Entonces, aquí hay un estímulo de excitación, inhibición, excitación, inhibición, excitación, inhibición. ¿Ya? Un ejemplo clásico y claro, ¿saben cuál es? El fenómeno de la respiración con las neuronas del... ¿Qué? No, las neuronas de la respiración. ¿Sí? El centro respiratorio. No te olvides que cuando hablo de respiración, la respiración no se da porque... ¿Ya? La respiración, ojo que la inspiración no se da porque suban los niveles de CO2 ni bajen los niveles de oxígeno, sino que la respiración y la inspiración se da porque esas neuronas automáticamente se estimulan, ¿sí o no? Ya en condiciones normales, ojo, en condiciones normales. Entonces, el mejor ejemplo de un circuito oscilatorio es el fenómeno de la respiración, porque las neuronas se prenden para inspirar, se apagan para expirar, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, o si quieren tomarlo, se excitan, se inhiben, se excitan, se inhiben.
¿Ya? Y es así que ese es el circuito reverberante o oscilatorio. Ese es el mejor ejemplo para que me entiendan. Por eso que las neuronas son tan especiales que tienen muchas cosas de entender y explicar. ¿Ya? Bien. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Seguimos. ¿Ya? Ahora, entonces aquí habla el mismo libro de que en este tipo de circuitos existe una ritmicidad. Por eso les he dicho tipo marcapaso, porque es rítmico. El marcapaso es rítmico, ¿no? Es tipo ritmicidad, ¿sí? Donde hay señales de salida, de salida y de inhibición, o sea, salida e inhibición. ¿Ok? Bien, preguntas hasta ahí. Ahí están los circuitos reverberantes. Bien. Ok, preguntas. ¿No hay? No hay. Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Sí? Sigo hablando de los circuitos y resulta que yo quiero que entiendas que el sistema nervioso, ojo, mira por favor, el sistema nervioso se puede comparar con una computadora, o sea, un ordenador, creo yo, computadora, ¿ya? Con un CPU, ¿sí? Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué tiene una computadora? Las computadoras tienen una serie de ¿qué? De conexiones, ¿ya? Y esas conexiones están conectadas a muchas funciones, ¿o no? ¿Sí o no? Muchas funciones, diversas funciones. Pregunta, ¿qué pasa, y alguna vez ustedes cuando tienen una computadora de baja gama, o incluso no es de baja gama, si la computadora está muy cargada, ¿qué es lo que pasa con la computadora? Se vuelve primero lento, debe ser, ¿ya? Y te dice, no responde el sistema, ¿no ve? Te dice, o si no, el sistema está inestable, se va a apagar, y se apaga. ¿Correcto? Ya, resulta que las computadoras que que cuestan más caro, tienen mayor, que se llama RAM y todas esas cosas, como que soportan todo eso, ¿sí o no? No se lentean ni nada, y es igual en los celulares, pero un celular que no tiene una buena RAM, que no tiene muy buena procesador de imágenes, todo eso se lentea con ciertas imágenes, incluso viendo películas, ¿correcto o no? ¿Ya? Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Aunque nuestro cerebro se compara con la inmensidad del universo y la conexión que tiene, porque las conexiones son infinitas, no podría decirle que son pocas, son infinitas, ¿sí? Nuestro cerebro puede volverse inestable. Dicho que inestable. No he dicho que se vuelve, puede volverse inestable, puede, ¿ya? En el sentido de puede, es de que en algunas personas el cerebro se puede volver inestable, ¿ya? Y el mejor ejemplo de inestabilidad, ¿saben cuál es? Una convulsión, la epilepsia, ¿ya? El mejor ejemplo de inestabilidad del sistema nervioso se llama epilepsia, o las convulsiones tónico-clónicas, que le llaman, ¿sí? Quiero decirles que la epilepsia, como ustedes conocen, ¿se acuerdan cómo hemos hecho nuestro simulacro con el chico del otro grupo? ¿Ya? No es el único tipo de epilepsia. Hay varios tipos de epilepsia. Hay unos tipos de epilepsia que se llaman ausencias, ¿sí? Ausencias. Es el equivalente a que tu computadora se cuelga, ¿sí? Cuando se cuelga tu computadora, ¿qué dice? No responde a nada, está congelada, ¿correcto? Ya van a ver, no sé si han tenido este tipo de personas o han conocido, están hablando así como yo y de la nada como que se desconectan. Mirada perdida y todo. O están contigo hablando bien, tomando sus comidita, todo lo desconectados. ¿Qué ha pasado? Nada. Pasa unos segundos y ¿qué ha pasado? Vuelven en sí. No sé, estaba bien, ni se acuerdan. Esa es una ausencia. ¿Ya? No es solo la convulsión que hay, pierden nada, no es eso. ¿Ya? Otros, una convulsión va a ser esto. Están hablándote y su mano empieza a hacer esto. Estas son las parciales. ¿Sí? Y lógico, hay una alteración del sistema nervioso, pero está empezando a hacer esto. ¿Sí? O si no, su pie empieza a hacer esto. ¿Ya? Pero él está consciente. ¿Ya? Hay cierto grado de... Entonces, hay varios tipos de pie. Y el otro es que se tira al piso, se pierde ahí, se apaga la computadora. Entonces, entra en crisis. Entonces, el mejor ejemplo de inestabilidad del sistema es que la epilepsia o la convulsión. Hay varios tipos de convulsiones, varios tipos de epilepsia, y te doy la analogía con las computadoras, porque las computadoras se lentean o se congelan, ¿no?
A veces hay pacientes que están así de la nada y empiezan a arrastrar las palabras. Eso puede ser también un accidente cerebrovascular, podría, pero en viejitos. Pero así en jóvenes, empiezan a hacer y pasa. ¿Ya? Así, listo, y no se dan cuenta que ha pasado, ha sido una convulsión. Puede ser. Hay varios tipos, ¿sí? O si no, que se congelan, ausencias. O si no, se apagan. Eso quiere decir que entran en convulsión. No, pero esas ausencias no son por distraídos. No. Las ausencias son tipo de convulsión, se trata, es daño cerebral. Sí, es algo patológico. Es patológico. Hay algo de aquí que está dañado. Hay algo dañado. No es cualquier cosa, es daño cerebral. ¿Sí? No sé si conoces a alguien, pero hay que ir al neurólogo y hay que ver qué está pasando. O sea, nuestro cerebro sí puede estar inestable. No, en una persona normal no. Como si ustedes nunca han tenido convulsiones, no. Puede volverse inestable. ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga un trauma, es lógico, cerebral, o sea, TEC. Cuando el paciente tenga infecciones o inflamación del sistema nervioso, las meningitis, las encefalitis, ¿correcto? Cuando el paciente esté sometido a alta temperatura, aquí está la fiebre. Deben saber muy seguro que los niños son muy lábiles para convulsionar cuando hay fiebre, ¿no ves? Sí. Eso, la fiebre. Entonces, la fiebre, la infección, la inflamación, el trauma y fármacos, o sea, tóxicos, pueden hacer que el sistema de una persona normal como nosotros entre en crisis neuronal. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el sistema se vuelva ¿qué? Inestable. Pero si el cerebro está inestable gracias al circuito, el circuito inhibidor, o sea, lo puede estabilizar. Excelente. ¿Por qué nuestro cerebro de ustedes, de mí, no convulsiona? Por este circuito. Vamos a ver. Antes les voy a hacer entender a todos. Tú ya has entendido, ya sabes esto un poquito. ¿Por qué no convulsionan? Porque si te das cuenta ahorita, hay un sinfín de información que está llegando a tu cerebro. Desde el solo hecho de mantener el equilibrio ya es información. El solo hecho de mover correctamente mis manos, escribir y ordenar mis pensamientos, hablar correctamente, ¿ya? Al mismo tiempo estoy controlando, está siendo controlada mi frecuencia cardíaca, mi función renal, mi presión, todo, tu cerebro está recibiendo mucha información. El sentido de la vista, lo que veo, no se imaginan cuánta información es. O sea, son megabytes utilizados si quieres tomar. ¿Me entiendes? Entonces tu cerebro al mismo tiempo está recibiendo mucha, la presión que debo hacer correcta sobre mi pie izquierdo, sobre mi pie derecho. ¿Qué creen que es un chiste? El equilibrio es súper complejo. Por eso que no hay muchos animales que caminan sobre dos pies o dos patas. ¿Ya? El caminar sobre dos patas es bien complejo para el cerebro. Tener un cerebro de gallina, tampoco, ¿no? Pero esa es una cosa peculiar. ¿Ya? Pero nosotros, es que habla de lo que es incluso ¿cómo se dice? El punto de gravedad, ¿cómo le llaman? El centro de gravedad de nosotros es muy diferente, es alto nuestro centro de gravedad, de una gallina, ¿no? ¿No? Si se das cuenta es muy diferente. Por eso pero para los animales caminar de dos patas es muy complejo, es lo más complejo que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Ya? Existen una especie de circuitos excitadores, y esos circuitos ¿por quién está formado? Por neuronas que son excitadoras, pues. Y circuitos inhibidores, que esas son neuronas que se encargan de inhibir. Ejemplo, si esta neurona de aquí empezaría a excitarse medio locamente, ¿quién está al lado? La neurona inhibidora le dice, no, tranquilo, a ver, sentate, tranquilizate, ¿no? Entonces lo controla, lo inhibe, ¿no? Es así. Entonces, ¿para qué? Para que el sistema no entre en crisis. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro, todo el tiempo. Todos ustedes han jugado, son de la era de los jueguitos, ¿correcto? ¿Ya? Han utilizado, no sé, PlayStation, Nintendo, muchos de ustedes conocen. Bien, ¿qué dice en la caja de sus juegos? Dice, mucho cuidado con las personas que son susceptibles a convulsiones o epilepsia, ¿ya? Porque esas luces o el estímulo que viene por los juegos puede desencadenar convulsión. ¿Por qué? Porque es mucha información visual al cerebro y están tus ojos así, todo el tiempo estás así con el juego y tus manos estás ¿sí o no? ¿Sí? Es todo el tiempo eso.
cerebro está loco con esas cosas. Entonces, en las personas puede desencadenar convulsión. No sé si conocen algún epiléptico, a veces dice yo no voy a tomar alcohol porque el alcohol desencadena convulsión, ya en el epiléptico. Después, no quiero ir a la discoteca o esas luces estroboscópicas, ¿no? Que se apagan, algunos les produce jaqueca, que la jaqueca es otro tipo de inestabilidad, pero es la más simple, por eso no se habla aquí, ya, pero en algunos les produce convulsión. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchas cosas. Entonces, tu cerebro, desde el punto de vista normal, es estable. Estable. ¿Pero por qué? Porque hay inestabilidad, entre comillas, entre lo que son neuronas inhibidoras y excitadoras. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en algunos cerebros? El cerebro puede tornarse por cualquiera de estas situaciones o enfermedades previas. O sea, el paciente ya tenía hipoxia porque ha nacido con hipoxia, muchas de sus neuronas se le han muerto en el nacimiento. Entonces esas neuronas de por sí ya están, las que han quedado, están irritables. Es como decir, le dices, oye, le que pica, te va a decir así, ¿no? Entonces ya está ahí, de un pelito, ¿no? De un pelito, ¿no? Entonces es así. Entonces empieza a convulsionar el sistema. ¿Entendido? Entonces es así que se entiende la inestabilidad del sistema. ¿Y la fatiga sináptica? Vamos a terminar. Entonces, para que un sistema sea, o sea, tu cerebro, entonces tiene dos formas de mantenerse estable. Uno, porque hay neuronas que inhibidoras y excitadoras, y existe un equilibrio, ya, entre estas dos. Y la otra forma, ¿por qué tu cerebro no se vuelve inestable? Porque hay un fenómeno de fatiga sináptica. ¿Qué es la fatiga sináptica? Pregunta, ¿ya? Es algo que es provechoso para nuestro cerebro y se entiende más o menos así desde el punto de vista muy simple de que se agota el neurotransmisor. Entonces, imagínate que cuando se está mandando la señal, no te olvides que la señal implica ¿qué? ¿Liberación de qué? Calcio. De neurotransmisores, por el ingreso de qué? De calcio, eso sí, ¿ya? Pero lo interesante de nuestro sistema es que este neurotransmisor se puede agotar tanto utilizarse. Entonces es como que es bueno porque le da tiempo para recuperarse el sistema para la siguiente exposición, ¿ya? Y entre comillas es un mecanismo de seguridad que se agote el neurotransmisor, que no es todo el tiempo el neurotransmisor esté secretándose y estimulando de esa manera. ¿Correcto? ¿Ya? Bien, preguntas. Entonces, ¿cuántas formas de controlar la inestabilidad del sistema hay? Dos. Uno, un equilibrio entre neuronas excitadoras e inhibidoras que debe haber, ya les he dicho cómo, y un equilibrio, un sistema de fatiga sináptica donde el neurotransmisor se agota y garantiza que el sistema se dé tiempito hasta que se recupere el neurotransmisor en formarse. ¿Correcto? Preguntas. Capítulo 47.